Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que de cualquier parte del planeta nos siguen, ya sea en vivo o en diferido a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 3 de octubre del año 2024. Un día como hoy, hace 35 años, se produjo un intento de golpe al entonces dictador Manuel Antonio Noriega, que terminó en la trágica conocida como la masacre de Albrook, donde fueron fusilados varios de sus compañeros de armas, entre ellos el instigador del golpe, el mayor Moisés Giroldi, para no olvidar. En materia internacional, Irán insistió en que no tiene absolutamente... Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron este jueves la muerte hace 3 meses de Rawi Mushtaha, miembro del buró político de Hamas y a quien identificaron como el jefe del gobierno del grupo islamista. Considerado terrorista por la Unión Europea en la Franja de Gaza, en un ataque aéreo en el que también fueron abatidos otros 2 altos cargos. El ataque tuvo lugar contra un complejo subterráneo en el norte de la Franja que, según el ejército, servía como un centro de control y mando de los islamistas y permitía a miembros de alto rango permanecer escondidos durante largos periodos de tiempo. Según Israel, Mustaha tenía un impacto directo en las decisiones sobre los movimientos de las tropas del grupo y estaba involucrado en decisiones militares que tomaban. Mustaha era considerado la figura de mayor envergadura en el buró político. Perdón, tenemos un problema técnico que ya vamos a resolver. Segundito. Según Israel, Mustaha tenía un impacto directo en las decisiones sobre los movimientos de las tropas del grupo y estaba involucrado en decisiones militares. Mustaha era considerado la figura de mayor envergadura en el buró político de Hamas en la Franja de Gaza y durante la guerra mantuvo el control civil del régimen de Hamas mientras participaba en actividades terroristas contra Israel, dijo el ejército, que lo calificó como la mano derecha de Yahya Sinwar, líder de Hamas en el enclave y cerebro de los ataques del 7 de octubre. En el ataque contra el centro de mando murió también Samet al-Siraj, responsable de seguridad en el buró político del grupo islamista, y Sami Oudeh, comandante del mecanismo de seguridad general, conocida como la policía interna. Israel acusó además al grupo de no anunciar las muertes de los 3 altos cargos para no dañar la moral de sus combatientes. El grupo Hamas, efectivamente, de hecho, aún no ha reaccionado a la información entregada por Israel durante esta jornada. Por otra parte, el Centro Carter, organización estadounidense que fue observadora electoral en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, mostró ayer miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, las actas de votación originales que dan la victoria al opositor Edmundo González Urrutia. Se me envió por correo, se lo voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que les permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar la información de manera sistemática, dijo la asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jenny Lincoln. Las actas demuestran que el abanderado de la principal plataforma opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios con un 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro obtuvo el 31%. La falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral venezolano y su negativa para brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales, indicó Lincoln durante su intervención. En la misma sesión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que el proceso electoral fue desde el principio de las peores cosas que se pueden cometer.
Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados y se anunció un resultado fraudulento, dijo Almagro. Por último, las fuerzas agresoras rusas lanzaron un masivo ataque con drones durante la madrugada de este jueves contra 15 regiones de Ucrania, causando daños en edificios comerciales y residenciales, dijeron las autoridades ucranianas. No hubo reportes de personas heridas por este nuevo ataque ruso contra infraestructura civil. La Fuerza Aérea de Ucrania informó haber derribado 78 de los 105 drones rusos que ingresaron a territorio ucraniano durante las sucesivas oleadas de la ofensiva, mientras que otros 23 fueron desactivados a través de medios electrónicos. Solo en Kiev fueron abatidos 15 drones durante la alerta aérea que duró más de 5 horas. Sergei Popko, jefe de la administración militar de la ciudad, escribió en Telegram que restos de los drones destruidos habían caído en el distrito de Desniansky sin causar incendios ni provocar daños a la infraestructura. Sin embargo, en otros 3 distritos de la ciudad capital, la más poblada del país, el ataque sí causó incendios que ya han sido extinguidos. En Odessa, en tanto, el ataque ruso afectó unas líneas eléctricas que dejó a 5.000 personas sin suministro. Decenas de drones atacaron la región central de Poltava, dañando 6 edificios comerciales y rompiendo ventanas en un edificio residencial y un jardín infantil. Sigue la cosa caliente entre Rusia y Ucrania. Desapercibido que ocurrió ayer, porque ayer el fiscal especial de Estados Unidos, que está investigando lo que ocurrió después de los enfrentamientos que se dieron en el Capitolio allá en el 2021, después de las elecciones presidenciales del 2020, reveló una amplia investigación de 165 páginas en la que se alega que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene derecho a la inmunidad por su papel en el intento de anular los resultados de las elecciones del 2020, diciendo que su esquema es fundamentalmente privado. Pero hay algo adicional. En medio de las declaraciones y en medio de la investigación que se presentó por parte de este fiscal especial, dice que el día de los disturbios del Capitolio, un miembro del personal que trabaja o que trabajaba para Donald Trump le dijo al entonces presidente que su vicepresidente Mike Pence necesitaba ser evacuado para mantenerlo a salvo. La respuesta de Trump fue breve. ¿Y qué? So what, dice. Sí. Así fue. So what, ¿qué? Dice que la falta de preocupación de Trump por Pence el 6 de enero se describió en esta presentación, que fue, por cierto, resellada ayer. La presentación recoge las pruebas reunidas por ahora por los fiscales federales que investigan estos presuntos crímenes hechos y cometidos por Trump al tratar de retener el poder después de las elecciones del 2020. Dice que la presentación fue abierta por la jueza de distrito de Estados Unidos, Tanya Chutman, y presenta un extenso relato de lo que ellos consideran la conducta criminal privada del acusado, refiriéndose a Donald Trump, según el abogado especial Jack Smith, que está liderando esta investigación. Dice que los abogados de Trump esperaban poder sacar al expresidente del peligro de la fiscalía apoyándose en el fallo de inmunidad presidencial de la Corte Suprema. Su equipo de defensa argumentó que todo lo que Trump hizo antes y durante los disturbios del Capitolio estaba cubierto por el fallo de inmunidad y le pidieron que mantuvieran las pruebas selladas al público, pero ayer se abrieron, el juez rechazó el argumento, mira, tuvo el tema de la división de poderes importante, y permitió que se publicaran las conclusiones. Se esbozó todo el desinterés de Trump con el destino de Pence, y eso es lo que más ha, sobre todo, retumbado a pocas semanas de las elecciones durante esos disturbios del Capitolio, porque también pinta al vicepresidente Mike Pence en ese momento como la única voz de la razón en medio de los disturbios, al menos con respecto al resultado de las elecciones. Se detalla que Pence, en una actividad previa, dice que una semana después del día de las elecciones, Pence trató de convencer o venderle a Trump una opción para salvar la cara en la que Trump no admitiría, pero admitiría que el proceso ha terminado. Dice que el 21 de diciembre del año 2020, Pence y Trump estaban en un almuerzo privado, y esto lo estoy detallando en función de las declaraciones que se dieron a conocer, y el entonces vicepresidente aconsejó a Trump que no mirara las elecciones como una pérdida, sino como un interceso, así se traduce, ¿no?, en español. La presentación luego entra en detalles sobre cómo trató Trump de obligar a Pence a rechazar a los votantes elegidos de los estados que Joe Biden ganó en un esfuerzo por anular las elecciones,
Y la reportada frustración de Trump con la negativa de Pence a participar en el esquema culminó con el expresidente diciendo que su compañero de fórmula carecía del coraje para llevar a cabo su plan momentos antes de que los partidarios de MAGA comenzaran a marchar hacia el Capitolio. Recordemos que esto fue el 6 de enero del 2021. Después que la presentación se abrió, entonces el expresidente saltó a sus sitios de redes y llamando y diciendo que todo fue una fabricación y una distracción de este informe. Dice que está plagado de falsedades e instituciones, pero cuando se describió ese incidente que ocurrió el 6 de enero del 2021 y se le dijo, su asistente le dijo a Trump que su vicepresidente Mike Pence estaba en peligro, la respuesta de Trump fue: ¿So what? ¿Y qué? ¿A mí qué me importa? También Increíble, ¿no? El abogado especial del caso avanzó que durante el juicio, cuando se produzca el juicio, tienen un testigo que va a corroborar que cuando miembros de la familia le dijeron a Trump que bueno, que ya estaba bueno, dijo: no importa si ganaste o perdiste las elecciones, todavía tienes que seguir luchando como el infierno. Sí, exacto, porque... Y fíjate que a J.D. Vance, en el debate con Tim Walz le preguntó directamente: ¿reconocen ustedes que perdieron las elecciones? Y esquivó la respuesta. Dijo: quiero hablar del futuro, eso es el pasado, pero no respondió. Y luego le preguntaron ayer en un meeting, alguien le preguntó lo mismo y también esquivó la respuesta. Es decir, ellos mantienen su teoría, su hipótesis, totalmente falsa, por supuesto, de que hubo fraude electoral en las elecciones del 2020. Es verdad que es muy interesante todas estas revelaciones. Sí. Digo, si yo fuera el vicepresidente de Donald Trump, tendría miedo después de escuchar esto. Bueno, Mike Pence escribió Por un más libro. que diga Trump que es algo que le inventaron y toda esta historia, esto no parece que haya sido un invento. Parece que fue real. Sí. Parece que fue real. Y que así, pues, imagínate, si no se importa, le importa con la vida de su vicepresidente en ese momento tan delicado, imagínate. Bueno, pero nos acompaña el ex fiscal Giovanni Olmos, está con nosotros aquí en Cuarto Poder esta mañana. Hoy hay conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino, debe comenzar eso de las 8:30. Y casualmente yo tenía aquí al licenciado Giovanni Olmos para preguntar su opinión sobre las designaciones que se han dado a conocer de los dos nuevos procuradores. ¿Qué piensa usted, licenciado? Buenos días. Bueno, eso se oía allá en los pasillos, en los tribunales y en la fiscalía, que la persona que iba a ser designada procurador general era el colega Luis Carlos Gómez. Obviamente es un cargo muy delicado, va a asumir muchos retos muy importantes en cuanto primero al desafío en la Asamblea de Diputados, cuál va a ser su planteamiento. Que aparentemente no va a haber ningún problema, ¿no?, de su ratificación. No debería, me parece a mí, ¿no? No sé, Guido, ¿tú qué piensas? Yo no creo, yo pienso que la bancada de Vamos va a tratar de cuestionar algunas cosas, evidentemente, de hacer lo que le corresponde hacer a la Asamblea cuando hay la ratificación de un funcionario de tanta responsabilidad y tan delicada responsabilidad como estar al frente del Ministerio Público, pero no creo que vaya a tener objeción. O sea, será cuestionado, le cuestionarán seguramente que hizo parte del equipo de abogados del entonces exministro de Seguridad José Raúl Mulino, hoy presidente de la República. Él no fue el que encabezó ese equipo, hay que decirlo. El que encabezaba ese equipo era el exfiscal Rancés Barrera. Rancés Barrera. Correcto. Pero Luis Gómez sí hacía parte del equipo. Pero ha tenido también otra trayectoria tanto en el campo privado como en el público. Él fue uno de los asistentes jurídicos de la ex procuradora Ana Matilde Gómez, cuando Ana Matilde estaba en la Procuraduría. Entonces, tampoco es un recién llegado. El hecho de haber sido funcionario, ¿qué piensan de eso? O sea, ¿puede o no puede ser procurador? Sí, si cumplió una... Hay casos, ¿no? Hay casos, sí. Si alguien cumplió alguna función dentro del MP, no lo impide, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un tema más de fondo. O sea, él va a tener que... tiene varios retos. Despersonalizar el vínculo profesional que tuvo con el presidente de la República, claro, y esa despersonalización tiene que llevarlo entonces a ganar la confianza de la ciudadanía para los efectos de que pueda llevar a cabo una labor objetiva en las investigaciones penales, porque no es porque lo diga yo, Atenógenes ni Guido, es que da una pequeña sensación, o una sensación quizás aceptable, de que estos nombramientos aparentemente
generan cierta tranquilidad al gobierno de turno. Y eso no puede ser. O sea, el procurador tiene que asumir su rol importante de la investigación de los delitos, ya sea de todos los gobiernos pasados que hayan incurrido en casos de corrupción, como el gobierno presente. Claro. Claro. Es que la independencia del Ministerio Público, como la independencia del órgano judicial, son fundamentales para garantizar el check and balance que llaman, ¿no? La separación de poderes, y que sirva precisamente, porque el Ministerio Público investiga todo tipo de crímenes, no solamente los crímenes como contra la administración pública, los delitos de narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Esta mañana vimos en el noticiero la nueva legislación que quieren aprobarse sobre delitos de violencia digital contra la mujer, etcétera. Entonces, todo ese tipo, ese cúmulo, le genera, como dice Giovanni Olmos, tranquilidad a la sociedad, ¿no? Y no debe generarle tranquilidad al gobierno, sino a la sociedad, la designación de un funcionario de esa jerarquía. Pero la realidad panameña, desafortunadamente, es que siempre de alguna manera se nombran esos cargos o se designan esos cargos a personas que tienen algún vínculo con el presidente de turno, que es la autoridad nominadora. Claro, el presidente. Consejo de Gabinete. Ahora, el hecho de que no haya pasado por el Consejo de Estado o por la justicia, ¿implica alguna diferencia, licenciado? ¿Qué piensa? Por el Consejo de... El Consejo de Estado por la Justicia, o sea, la comisión. la comisión, perdón. Correcto, por la justicia. Sí, me parece que ahí se debe haber abierto un poco más el abanico, ¿no? De posibilidad para que el Es que en su opinara, momento ¿no? se creó esta comisión casualmente Pero- con el fin de revisar esta designación. Nombramientos de la Corte, pero yo creo que también porque... Ahora, nada obliga al presidente Yo- a escoger de allí. ¿no? Yo me puedo equivocar, ustedes pueden corregirme, pero yo pienso que estos cargos, ahora mismo yo estoy sintiendo como una subordinación al Ejecutivo, cuando estos cargos trascienden la función de investigación de los delitos, y esto no puede ser. Entonces pienso que debió haberse manejado amplificado una terna de más aspirantes, porque es uno de los cargos más importantes, además del Contralor. Sí. Ahora, tiene una trascendencia más allá del periodo del presidente actual, porque Sí, porque el son cargo 10 de años. procurador son 10 años. Son 10 años. Solo un procurador en la historia desde el retorno a la democracia Antonio ha Sosa. cumplido Sí. su periodo. José Antonio, que también tenía vínculos con el presidente que lo designó. Claro. ¿No? Entonces, esa es la constante, desafortunadamente, y no el que haya una persona Ahora, realmente independiente que por sus méritos, sus características, su trayectoria, Lo cierto qué sé es yo, que la ese designación... es el escenario ideal, yo. Pero lo cierto es que la designación no es partidista. Hasta donde tengo entendido, no es miembro de ningún partido político. No. Sí. No, sí, Que él se no- trata de una ni persona ha estado que- activo en ni ninguna, ha estado en activo ningún en ningún partido partido. Es litigante en Sí, Es materia abogado penal. litigante y tiene práctica en el derecho penal, o sea, trabajó en el Ministerio Público, de hecho, así claro. que... Y le va a Pero, tocar. pero es un tremendo reto, porque además va a estar, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que estamos viendo de la administración anterior, de las dos administraciones anteriores, pero obviamente la memoria Es corta, ¿no? corta, y Nos entonces la acordamos de los administración últimos 5 recién años. salida y todo lo que está sucediendo y los funcionarios que entraron, que se están encontrando, más todos los otros escándalos que se están produciendo y se están publicando la información sobre ellos, pues va a poner la lupa de la ciudadanía sobre la gestión del nuevo procurador. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder y esperando también la conferencia de prensa del presidente Mulino esta mañana, en unos minutos. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder, estamos a la espera de que se inicie la conferencia de prensa, las matutinas de Mulino, ¿cómo es? Las mañaneras de Las Mulino. mañaneras de Mulino. En Mulino de los jueves. A ver, me imagino que se va a referir a la designación de los dos procuradores. Sí, exactamente. Ahí también está el tema pendiente del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. También Sí, también puede está ser. sonando, hay un nombre que está sonando fuertemente, Sí, sí, sí. el del catedrático Narciso Arellano, ¿no? En el caso de, mira, que en el caso de este gobierno, a diferencia del gobierno de Cortizo, normalmente cuando el río suena es porque piedras trae. Sí. Porque en el caso de Cortizo siempre te mandaban nombres, pero para desviarte. Para desviar. Y aparecía cualquier otro nombre. En el Así caso es. de En Mulino, este caso, cuando corre porque sobre todo el tema del procurador, la designación corrió hace varios meses. sí, Y la verdad es que al final se trató del nombre que todo el mundo sí. había. Igual que Gretel Villalada. Exactamente. No, primero La corrió en designada ese caso, procuradora. no sé si ustedes recuerdan, Heriberto Araúz, que fue magistrado del Tribunal Electoral, corrió por un
tiempo eso, pero después se aclaró que se trataba de Gretel Villalaz. Gretel Villalaz. Y ahí está, efectivamente. O sea, hay mucha coincidencia en los nombramientos. Ahora, el trabajo que hizo Caraballo en la Procuraduría también es importante destacar, licenciado, ¿no piensa Sí, usted? como no, eso es una labor bien importante en el poco tiempo que tuvo ahí Que le y tocó, ¿no? mucho en el combate del crimen organizado en materia de droga. Usted que estuvo en el Ministerio Público. Creo que quedó pendiente el tema de la corrupción y temas de... Usted que estuvo en el delitos. Ministerio Público, ¿por qué razón no terminan los procuradores? ¿Qué piensa usted? Bueno, porque hay una injerencia muy fuerte del Ejecutivo. Pero si una el injerencia Ejecutivo lo también de decide. la Asamblea, pero es que no debería ser que el Ejecutivo intervenga en las actuaciones del Ministerio Público, porque el Ministerio Público debe actuar de manera independiente, imparcial, porque es el mismo procurador el que puede también investigar al Consejo de Gabinete o a cualquier ministro. Siendo usted Y no fiscal, le puede- pasó eso. Pasó eso, hubo Sí, injerencia hubo política. llamadas y nosotros decíamos no puede, porque la ley me dice a mí que yo tengo que investigar a esta persona, no importa quién sea. Ajá. O sea, yo tuve llamada y yo llamaba al procurador y le decía, no señor, aquí no se puede distinguir, porque este delito lo cometió esta persona, independientemente que tenga el tal ¿Y qué cargo. le decía el procurador? Él dice, bueno, haz tu trabajo y bueno, y si tú consideras que esto puede lograr llegar a juicio, entonces sigue con la investigación. Sosa nos dejaba trabajar, no puedo negarlo. Y Juan Antonio Tejada también nos dejaba trabajar y los fiscales superiores eran personas muy abiertas y eran personas que eran accesibles para uno llevarle sus diferentes opiniones legales, ¿no? Y José Antonio Sosa, como José María Castillo en la Procuraduría, permitía que secretario los en su fiscales, permitía que los fiscales actuaran. Ahora, en su momento, ahora que habla de José María Castillo, también se mencionó el nombre de José Se María mencionó el Castillo. nombre, pero pero él muy mismo- corto tiempo. Él mismo, José María, aquí lo negó. Sí, Dijo sí, que sí. no, que él no, Que él no tenía interés. en eso. Exactamente. Así que, pero seguía sonando, ¿no? Pero seguía sonando, seguía sonando. Lo que pasa es que se le vio muy activo en las Ahora- últimas semanas antes de la elección. Ahora, la permanencia o no de los procuradores ha tenido diferentes causas y razones, ¿no? La salida, por ejemplo, Rogelio Cruz, que fue el primero designado después de la, Un bombazo lo de la sacó. invasión, salió porque hubo un escándalo que se vio involucrado. Entonces, el periodo de Rogelio Cruz lo terminó su Ramón suplente, Valdés. ¿verdad? Jorge Ramón Jorge Valdés. Ramón Valdés. Luego, José Antonio Sosa, Creo que era de 5 años en el caso de Rogelio Cruz cuando él entró. no, 10 años ha sido. No, Rogelio Cruz no. Sí, Fueron lo que 5 pasa es que años. entró a terminar el periodo. Claro, él entró a del terminar el anterior. periodo, porque es que acuérdense que él entra después de la invasión. Después de la invasión. Y fueron 5 años. Parece que ya tenemos la señora en la ya presencia. ya comienza la conferencia.